Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Edinson Guanches por acá, dándoles una cordial bienvenida a este nuevo seminario del área geotécnica. El día de hoy estaremos hablando sobre estudios geotécnicos. El profesor Álvaro Boyero nos trae una reflexión en relación a ciertos aspectos a tener en cuenta en el proceso de desarrollo de estudios geotécnicos. Este seminario, este webinar se dicta como antesala al inicio al programa de formación titulado Elaboración de Estudios Geotécnicos, que ya estamos a muy pocos días de iniciar. Iniciamos el 12 de septiembre, un programa de formación de 2 meses que ha tenido un éxito enorme en los últimos años y que permite actualizarnos en todo lo que es el estado del arte para el desarrollo de la investigación geotécnica de campo, los trabajos de laboratorio, el desarrollo del reporte, los cálculos de referencia, las recomendaciones que hay que emitir y bueno, muchos aspectos a tener en cuenta no solo como ingeniero geotécnico, para el que está dedicado al área geotécnica, sino también para el resto de los profesionales que trabajan con esta documentación. Más detalles sobre este programa lo estaremos revisando al final de este seminario, luego que veamos un poco los comentarios que trae el día de hoy el profesor Álvaro. Antes de continuar con nuestra presentación, si me indican por favor en el panel de preguntas, si ven mi pantalla, si me oyen correctamente, por favor, para saber que todo está bien, que estamos bien de audio, que estamos transmitiendo correctamente. Allí en el panel a su derecha me pueden comentar, por favor, si me indican. Vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, por acá nos dicen que todo correcto. Nos saludan desde Colombia. Bienvenidos a los ingenieros de Colombia. Nos saludan desde Bolivia, El Salvador, desde España. Por acá saludan también desde México, desde Panamá, Guatemala, República Dominicana. Nos saludan desde Venezuela también, desde Estados Unidos, desde Nicaragua, desde Italia, también nos saludan, desde Perú. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos por su retroalimentación, por el feedback. Encantado de tener una audiencia bien nutrida el día de hoy. De verdad que sí, se agradece enormemente. Tenemos muchos asistentes de Perú, veo por acá también, excelente, de muchas partes de Perú. Bueno, de verdad, señores, muy contento de tenerlos por acá. Esperemos que el seminario sea de provecho. Luego de la presentación del profesor Álvaro, estaré hablando un poco de este programa. Estaré haciendo también algunos comentarios complementarios en relación a la temática que se discute el día de hoy, en relación a los tópicos que estaremos abordando próximamente en este programa de formación. Entonces, bueno, ya para no quitarles más tiempo y sin más preámbulo, déjenme que damos el paso al profesor Álvaro para que pueda iniciar con su presentación. Denme un segundo y ya iniciamos. Bueno, muchas gracias Edinson y gracias a todos quienes nos acompañan en este webinar en el cual vamos a hablar sobre 4 aspectos sobre el terreno y las cimentaciones a tener en cuenta en un estudio geotécnico. Aquí vemos el contenido del webinar. Vamos a comenzar revisando algunas cosas relacionadas con las fundaciones como para ponernos en contexto. Básicamente revisaremos qué son las cimentaciones y cómo se clasifican. Luego vamos a abordar el primero de los 4 aspectos que debemos considerar cuando realizamos un estudio geotécnico, que es cómo funcionan las cimentaciones, es decir, cómo es su comportamiento típico cuando un elemento de fundación transmite las cargas de la superestructura al terreno. Este es el aspecto número 1. Una vez analizado esto, pues pasaremos a revisar el aspecto número 2, que es cómo manejar la incertidumbre intrínseca a cualquier problema de ingeniería de cimentaciones. Revisaremos también la incertidumbre en las estimaciones que típicamente se realizan como parte de un estudio geotécnico, que es el aspecto número 3, es decir, qué tan exactos son los cálculos que nosotros realizamos cuando estamos trabajando con fundaciones. Y luego hablaremos sobre el aspecto número 4, que tiene que ver con condiciones especiales del subsuelo, específicamente
Voy a conversar sobre tres, las relacionadas a suelos potencialmente expansivos, a suelos potencialmente colapsables y a suelos potencialmente licuables. Y finalmente pues veremos por qué es importante y necesario además pues el considerar estos cuatro aspectos en un estudio geotécnico que esté bien ejecutado. Hay una vieja frase que dice que cualquier estructura no es más resistente que sus conexiones, ¿no? Y usualmente esta afirmación se asocia, digamos, a imágenes de las conexiones entre miembros estructurales individuales, pero también aplica a esas conexiones que existen entre la superestructura y el terreno que la soporta. Y esas conexiones entre lo que se conoce como superestructura y el terreno son justamente las fundaciones o las cimentaciones. Pero estas conexiones tienen una particularidad que es bien importante considerar. Los miembros que conectan, recordemos la superestructura y el terreno, pues pueden poseer rigideces muy diferentes, ¿no? Y es por eso que las fundaciones tienen que ser diseñadas de tal manera que la máxima presión que sea transmitida de la superestructura al terreno no cause una deformación que sea excesiva o incluso que llegue a romper el suelo que la soporte, ¿no? Entonces, si tenemos una estructura cualquiera, pues las cargas de la superestructura van a ser transmitidas por las columnas, por muros de carga o por otro miembro de carga hacia las fundaciones. Y aquí, pues, podemos tener dos casos. El primero que el material de la cimentación sea un suelo muy resistente, por lo que si tomamos en cuenta la experiencia, usualmente no se esperarían problemas importantes relacionados con las fundaciones, y estas serían fundaciones tipo superficiales, tipo zapatas o losas. Y el segundo caso, en el cual el material inmediatamente debajo de la estructura puede ser de una calidad muy pobre, de tal manera que las cargas que transmite la superestructura tienen que ser transmitidas necesariamente mediante pilotes a estratos más profundos, ¿no? De mayor resistencia. Existe una analogía, la analogía de la clepsidra, ¿no? Que aquí vemos, quizá algunos de ustedes escucharon hablar sobre esta analogía, y yo creo que puede sernos de utilidad para comprender mejor esta interacción entre la superestructura y las fundaciones, ¿no? Veamos cómo es esta analogía. El ingeniero estructural, ¿no? Que es el responsable de diseñar la estructura, va concentrando las cargas, ¿sí? Que actúan sobre las losas, de los pisos a las vigas y de las vigas a las columnas o a los muros de apoyo, hasta llegar, digamos, de forma de carga concentrada a las fundaciones, ¿no? O sea, va de lo más grande a lo más pequeño. A partir de ahí entra a jugar el ingeniero geotécnico, que en un proceso inverso, de tal manera que las cargas que se concentran no generan la falla del terreno y por ende el ingeniero geotécnico expande esas cargas puntuales. Debe buscar soluciones de fundaciones ensanchando su superficie en el caso de fundaciones superficiales, y cuando sean fundaciones profundas pues tratar de llevar las cargas concentradas directamente a los estratos que sean más resistentes del suelo, o de lograr un área de contacto que sea suficientemente grande para disipar las solicitaciones por fricción con el suelo que lo atraviesa, ¿no? Más o menos como la clepsidra que vemos aquí en la lámina, ¿no? Las cargas provenientes de la superestructura que se concentran aquí en la conexión, y las cargas que se disipan desde la superestructura hacia el terreno a través de las fundaciones. Por eso es la analogía de la clepsidra, ¿no? Un factor que creo que es muy importante tomar en cuenta es que las fundaciones deben ser diseñadas y construidas de tal forma que aseguren la estabilidad de la superestructura durante toda la vida útil de la misma, ¿no? Y es por eso que las fundaciones deben ser diseñadas tomando en cuenta las condiciones más desfavorables, ¿sí? El diseño siempre tiene que llevarse a cabo considerando o tomando en cuenta las condiciones más desfavorables, que por supuesto deben ser adecuadamente identificadas por el ingeniero geotécnico al momento de realizar el estudio de suelo para el proyecto. Entonces, considerando esto que les acabo de comentar, digamos que podemos resumir que las fundaciones son unos miembros que conectan la superestructura con el terreno y que tienen una función
muy importante, que es la de transmitir la carga hacia el terreno, asegurando primero que no se produzca la ruptura del suelo y segundo que no se generen deformaciones excesivas del suelo, de tal manera que la funcionalidad de la superestructura no se vea afectada durante la vida útil de la misma, ¿no? Y esta analogía de la clepsidra creo que sirve bien, es de mucha utilidad para entender esa interacción entre la superestructura y las fundaciones. Bien, veamos cómo se clasifican, ¿no? Las fundaciones según las buenas prácticas que forman parte de la ingeniería de fundaciones moderna, ¿no? Las fundaciones, como ya les dije, son los elementos que conectan la superestructura con el terreno. Y estos elementos pueden ser construidos, pueden estar construidos típicamente con concreto, con acero o con madera. Y estos elementos de conexión, digamos que pueden estar divididos en dos categorías, ¿no? Como lo mencionó allá por 1953 el profesor Peck, el gran, uno de los grandes socios que tuvo Terzai, primero con Casagrande y luego con Peck, ¿no? Entonces Peck dijo que las fundaciones pueden ser divididas en fundaciones superficiales y en fundaciones profundas, ¿no? Las fundaciones superficiales son las que transmiten las cargas a capas superficiales, valga la redundancia, del terreno, relativamente cercanas a la superficie, típicamente hasta 2,5 metros de profundidad, aunque algunas fundaciones superficiales de equipos industriales pueden apoyarse a profundidades superiores a los 3,5 metros, mientras que las fundaciones profundas son las que transmiten las cargas a los estratos más resistentes, ¿no? Que están, por supuesto, más profundas, ¿no? Aquí vemos en la lámina las clasificaciones. Las fundaciones superficiales típicamente tenemos zapatas, que son zapatas individuales y corridas, y las losas. Y las fundaciones profundas, que hay una mayor variedad, vamos a decirlo así, tenemos los pilotes hincados, los pilotes de acero, los pilotes excavados y vaciados en sitio, micropilotes e incluso anclajes. Entran de esto dentro de las fundaciones profundas, ¿no? Hay algunos autores, como por ejemplo el mismo Terzaghi, que hace 1943 que mencionó que la manera de diferenciar las fundaciones superficiales y las profundas, considerando la profundidad relativa de la cota de fundación y el ancho de la fundación, de tal manera que las fundaciones superficiales son aquellas que presentan una relación de profundidad de empotramiento entre el ancho de la fundación menor a 1, mientras que las profundas presentan una relación profundidad de empotramiento ancho mayor que 1, ¿no? Esto, como les digo, lo mencionan numerosos autores y el primero de ellos fue el profesor Terzaghi, hace 1943, hace ya muchísimo tiempo, pero en mi humilde opinión la diferencia conceptual entre las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas es obvia, ¿no? Yo realmente no creo oportuno considerar este tipo de criterios para diferenciarlas, como que, bueno, si da mayor que 1 es profunda y si no, a ver, si es una, como les dije recién, puede haber fundaciones de equipos muy pesados, muy grandes, que pueden estar a 3,5 metros de profundidad y que en realidad la relación esta sea mayor que 1 y no por ello van a ser fundaciones profundas. Todo depende de cómo se comporten, ¿sí? Entonces, como les digo, es una diferencia conceptual que creo que está bastante clara. Las fundaciones profundas se comportan de manera diferente a las fundaciones superficiales en cuanto a la manera en que transmiten la carga. Ahí está el principal asunto a tomar en cuenta. En todo caso, hay fundaciones superficiales y fundaciones profundas. Hay más tipos de fundaciones profundas cuyo comportamiento es más difícil de analizar, de estudiar, y tenemos las fundaciones superficiales que son más conocidas, pues, digamos, para gran parte de los proyectos, ¿no? Bien, siguiendo con esto de las fundaciones, vamos a revisar el aspecto número 1 a considerar en un estudio geotécnico, y ese aspecto es cómo se comporta una cimentación, ¿no? Como para complementar un poco lo que veníamos hablando recién. En primer lugar, digamos que siempre es necesario considerar que para que una cimentación sea superficial o profunda tenga un desempeño satisfactorio, pues debe tener dos características
muy importantes. La primera es que tiene que ser segura contra la falla general por corte del suelo que la soporta. Y la segunda es que no puede experimentar deformaciones excesivas, ¿no? que vayan a afectar la funcionalidad de la estructura que la soporte. Por supuesto, las deformaciones admisibles van a depender del tipo de estructura, no, no van a ser iguales, no sé, siempre pongo el ejemplo de la torre de control de un aeropuerto, donde, porque bueno, ahí siempre hay equipos electrónicos muy sensibles de alta precisión, como los radares, por ejemplo, o los instrumentos de aproximación de los aviones que tienen que estar en una estructura muy rígida que no se mueva mucho. Entonces, las deformaciones admisibles para este tipo de estructuras van a ser diferentes, por ejemplo, que para una vivienda unifamiliar en el campo, ¿no? Los requerimientos de deformación admisible son completamente diferentes, por lo tanto, estas van a depender, como les digo, del tipo de estructura. Pero en todo caso debe cumplirse que las deformaciones no afecten la funcionalidad de la estructura, es decir, que no superen las deformaciones admisibles por la misma, de tal manera de que sigan funcionando. En el caso del ejemplo de la torre de control que les acabo de mencionar, pues que simplemente los aparatos funcionen bien. En el caso de la casa de campo, pues que las puertas abran y cierran sin problema, las ventanas funcionen bien y puedan cerrarse y abrirse sin ningún tipo de problema, que no se rompan las tuberías de aguas blancas o de aguas negras, es decir, que funcione, que sea funcional. Y teniendo en mente esto de la funcionalidad, pues vamos a repasar esta figura que yo les puse aquí al medio, que yo la tomé del texto de Atkinson, la modifiqué del texto del profesor Atkinson del 2007, que se los recomiendo ampliamente. Y en esta figura pues se muestra una cimentación simple, ¿sí? De poca profundidad, que tiene una presión de apoyo, ¿sí? Que es Q, una presión neta de apoyo y un asentamiento, ¿sí? Que aquí va ρ, ¿sí? Entonces, si la cimentación es rígida, por ejemplo, una cimentación de hormigón armado, pues el asentamiento ρ va a ser uniforme y la presión de apoyo va a variar a lo largo de la cimentación. Y si la fundación es flexible, por ejemplo, un terraplén de tierra, la presión de apoyo no va a ser uniforme, ¿no? Pero los asentamientos la presión de apoyo, perdón, va a ser uniforme, pero los que no van a ser uniformes van a ser los asentamientos, ¿no? La parte A, esta que vemos aquí arriba de esta figura, pues ilustra los valores medios de Q y de P y de ρ, perdón, en cada caso, mientras que esta parte B que está aquí muestra la relación entre la presión neta de apoyo y el asentamiento que ésta genera. Entonces, como nosotros vemos en esta parte B, a medida que la presión de apoyo aumenta, pues los asentamientos comienzan a acelerarse y en algún momento se puede decir que la cimentación falla debido a la magnitud de estos asentamientos. Y de acuerdo con esto, lo que podemos decir es que las fundaciones no fallan en el sentido de que ya no pueden soportar una carga o que la carga sobre ellas pues haya alcanzado un máximo y luego empieza a disminuir, sino que fallan porque se alcanzó un asentamiento límite admisible, por encima del cual la estructura deja de ser funcional, ¿sí? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Por supuesto, resulta obvio mencionar que las fundaciones no deben ser cargadas con presiones que estén cercanas a la capacidad portante Q sub C, ya que los asentamientos aquí podrían ser demasiado grandes y la estructura probablemente sufriría daños, aunque no colapse, ¿no? Entonces, para limitar los asentamientos a un valor admisible, que sea ρ sub A, es necesario entonces reducir la presión de apoyo a una presión de apoyo admisible, Q sub A, ¿no? En la práctica, normalmente esto lo conseguimos o se suele conseguir aplicando un factor de carga a la capacidad portante, ¿sí? Entonces, las fundaciones, en general, las fundaciones fallan porque se alcanzan ciertos niveles de deformación a partir de los cuales la estructura pierde su funcionalidad. Las fundaciones no fallan porque se rompe el suelo, son casos muy extremos que normalmente no se ven en la práctica, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar de esa manera, pero en realidad tenemos que pensar que las fundaciones fallan porque se deforman mucho, ¿no?
pero otra cosa que hay que tener en cuenta en esto de las deformaciones es cómo influye en el comportamiento de las fundaciones las condiciones de carga. Es decir, cómo se producen los asentamientos bajo condiciones de carga drenadas y condiciones de carga no drenadas, ¿sí? Este es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Primero, entender que las fundaciones fallan por deformación. Y segundo, cómo es el efecto de la velocidad de la carga. ¿Qué pasa cuando la carga es lenta? ¿Qué pasa cuando la carga es rápida? Entonces, lo primero que es importante tomar en cuenta es que las condiciones de carga drenadas y no drenadas dependen, como les digo, de la velocidad de la carga, y estos conceptos son útiles para suelos finos, ¿sí? Suelos que tengan baja permeabilidad, como son las arcillas, o materiales gruesos con contenidos de partículas de tamaño arcilla que sean superiores al 25-30% y que además tengan altos niveles de saturación. Para el caso de las arenas, las condiciones van a ser siempre drenadas, ¿no? Porque estos son materiales que tienen una permeabilidad muy alta, entonces las condiciones van a ser siempre drenadas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a irnos a esta parte, a esta figura aquí, esta parte de la lámina, que también las dos las tomé del libro de Atkinson, y la parte A de esta figura, que es esta que está aquí, ¿sí? Muestra pues cómo la presión de apoyo neta de una cimentación aumenta gradualmente y de manera lenta, de manera que la carga sea drenada. Y para este caso los asentamientos que los vemos aquí, pues van a ir aumentando también gradualmente con la carga hasta que van a alcanzar un valor de Rho sub D. Aquí, en este caso, vemos, es la misma figura, pero en este caso la carga aumenta rápidamente, ¿sí? Fíjense que la pendiente de aquí es mucho más tendida, aquí es más grande la pendiente. Entonces, aquí la carga aumenta mucho más rápidamente y eso implica que en este caso la carga sea rápida, es decir, que es una carga no drenada. Entonces, esta carga rápida produce un asentamiento inmediato, que es el que vemos aquí. Fíjense, cuando alcanza la capacidad admisible, pues en T cercano a 0, T igual 0 para este análisis, pues tiene un asentamiento inmediato, eh, que es el que vemos en esta parte de la figura. Eh, y esta carga no drenada lo que genera es un incremento de la presión de poros en el suelo debajo de la fundación. Acuérdense que estamos hablando de suelos que tengan mucha arcilla y que además estén saturados. Y la disipación de esta presión en exceso ocasiona que se produzcan asentamientos por consolidación. El asentamiento, entonces, en algún tiempo t después, ¿sí? Que mayor a t sub 0, obviamente, va a ser, por consolidación, va a ser el Rho sub t, ¿no? Y el asentamiento total al final del periodo va a ser el Rho sub infinito. Entonces, de acuerdo a esto, resulta evidente que es importante considerar el efecto de la velocidad de la carga cuando se diseña una fundación. En general, en la práctica, es usual que encontremos el caso ilustrado en la parte C y D, es decir, el caso no drenado, ¿no? Si existieran las condiciones para que se produzca la condición del terreno, la consolidación del terreno, entonces van a poder desarrollarse deformaciones a largo plazo hasta alcanzar el Rho sub infinito. Caso contrario, las deformaciones van a ser a corto plazo hasta niveles cercanos a Rho sub I, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Comprenderlo, porque la información que nosotros debemos incluir en el estudio geotécnico y por ende que debe entregarse al ingeniero estructural para que realice el diseño y que por ende debemos obtener a través de ensayos de campo y de laboratorio, implica que tengamos claro este comportamiento. Es decir, qué pasa cuando la carga es lenta, qué pasa cuando la carga es una carga rápida, ¿no? ¿Qué le ocurre al suelo bajo condiciones de cargas drenadas y no drenadas? Es muy importante, muy importante. Esta parte, sobre todo la carga rápida, donde tenemos asentamiento durante la carga no drenada, y si existen las condiciones de la consolidación, hay que tenerlo muy en cuenta. Este es el caso, pues, típico de y esto es a tomar muy en cuenta para el caso de
arcillas, ¿sí? Entonces tengamos bien en cuenta esto porque la información que tenemos que obtener del estudio geotécnico, que debemos, a partir de la cual debemos desarrollar nuestros análisis como ingeniero geotécnico y a partir de ahí entregarle la información al ingeniero estructural, dependen de que comprendamos muy bien cómo es este comportamiento que acabamos de ver, entender cómo se comporta una cimentación. Bien, pasemos a revisar el aspecto número 2 a considerar en todo estudio geotécnico. Yo recuerdo que en una ocasión que el doctor José Graces Galofre, ¿no? Que es un destacado ingeniero y profesor venezolano, que bueno, muy destacado, él me habló sobre la definición de la ingeniería estructural una vez, ¿no? Me dijo, palabras más, palabras menos, que la ingeniería estructural es el arte y la ciencia de modelar materiales que no comprendemos completamente, con formas que no podemos analizar de manera precisa, sometidas a fuerzas que no es posible predecir de manera adecuada, y de una forma tal que la sociedad, la gente común, no tiene razones para sospechar nuestra ignorancia, ¿no? Esto puede parecer un poco jocoso, ¿no? Y aunque la definición no es suya, realmente no sé de dónde la sacó, pero me dijo que no era de él, pues que yo creo que se acerca mucho a la realidad, ¿no? Lo curioso que yo veo aquí es que esta definición puede ser aplicada perfectamente a la ingeniería de fundaciones, ¿no? Incluso considerando los enormes avances realizados en esta disciplina, todavía existen muchas lagunas en nuestros conocimientos, ¿no? ¿Y por qué existen estas lagunas? En la lámina podemos observar un gráfico en el que se resumen las tres principales fuentes de incertidumbre en esta disciplina, que es la razón por la cual existen estas lagunas. La razón por la que existen estas lagunas es la incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Bueno, fundamentalmente por estas tres cosas. Vamos a verlas por separado. Primero, en general, pues la mayor incertidumbre en cualquier proyecto de ingeniería de fundaciones está asociado a las condiciones, a un conocimiento limitado de las condiciones del terreno. Aún las exploraciones más completas, empleando las mejores herramientas de muestreo, incluso con muchas perforaciones o sondeos, pues cubren solo una porción limitada del terreno, por lo que siempre es necesario pues interpolar y extrapolar la información que se obtiene durante la exploración. Otra fuente de incertidumbre es nuestra comprensión incompleta e imperfecta de los mecanismos de interacción suelo-estructura, ¿no? Hay libros completos sobre la interacción suelo-estructura. El profesor Guanches es un experto en interacción suelo-estructura y que es otra fuente de incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no comprendemos completamente, lo comprendemos de manera incompleta e imperfecta cómo es esta interacción, cómo es estos mecanismos, cómo son. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es la profundidad efectiva a la cual el suelo ya no siente, entre comillas, los esfuerzos transmitidos desde la fundación? ¿Cuál es la resistencia en una superficie de falla debajo de una fundación apoyada sobre un suelo estratificado? ¿Cómo se desarrolla la resistencia por fuste en un pilote? ¿Cómo cambian las propiedades del terreno adyacente a un pilote hincado, ¿no? Estas son cuestiones de interacción suelo-estructura que están, digamos, están siendo objeto de continua investigación. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos, a pesar de todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, una comprensión incompleta y además imperfecta de la interacción suelo-estructura. Y finalmente, pues es sumamente difícil predecir las solicitaciones que actuarán sobre la fundación, tomando en cuenta lo que decía el profesor Gracias, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con las cargas vivas y las inducidas por sismos o por vientos, ¿no? Y a esto hay que sumar pues, que la mayoría de las normas y los códigos de diseño son conservadores en cuanto a la estimación de estas solicitaciones, lo que además introduce otra fuente de incertidumbre en el diseño de fundaciones, ¿no? ¿Por qué es difícil predecir estas cargas del viento, del sismo? Bueno, a ver, si vamos a diseñar una discoteca, es bastante difícil estimar cuál va a ser la carga de un grupo de no sé cuántas personas, cientos de personas saltando un sábado por la noche, ¿no?
O si viene un sismo, que típicamente lo que hacemos es, cuando hacemos análisis estructurales, colocar una componente X y una componente Y, pues tenemos que entender que eso es una simplificación enorme, ¿no? Para lo que realmente es cómo se transmiten las cargas, y además qué valor tienen las cargas para diferentes tipos de sismo y para eh, eh, la forma de llegada a la estructura y cómo se transmiten en el suelo. Es decir, hay mucha incertidumbre, mucha dificultad en la predicción de las solicitaciones de servicio de las estructuras. Lo que sí es verdad es que, debido justamente a estos factores, la incertidumbre asociada a la ingeniería de fundaciones hace que ésta sea a la vez un arte y una ciencia. Es decir, la ingeniería de fundaciones es un arte y es una ciencia. Y es por eso que resulta esencial comprender el comportamiento de las fundaciones y, por supuesto, las bases teóricas y las limitaciones asociadas a los distintos métodos que tenemos disponibles para estudiarlos. Sin embargo, siempre digo que no debemos olvidar, como ingenieros y como técnicos que somos, que lo obtenido de cualquier análisis, no solamente de ingeniería de fundaciones, sino de cualquier otra rama de la ingeniería civil, estructura, hidráulica, sismología, los resultados que nosotros tenemos son órdenes de magnitud de lo que estamos analizando. Por supuesto, el orden de magnitud va a ser más preciso, más confiable, si tenemos información más completa, y menos preciso, menos confiable si la información es escasa, pero no deja de ser un orden de magnitud. Y es por eso que debemos conocer, como les digo, las limitaciones de las metodologías que aplicamos. Es algo que siempre debemos tener presente en nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de la incertidumbre en la ingeniería de las fundaciones, a través de estos tres aspectos, pues cae directamente también en las metodologías que aplicamos para analizarlas, ¿no? Bien, veamos entonces cuál es la exactitud, el aspecto número 3, que tiene que ver con la exactitud en el cálculo de fundaciones. Es decir, tiene que ver con la pregunta: ¿qué tan exactas son las estimaciones realizadas en el cálculo de fundaciones? Para contestar esta pregunta, es importante considerar que en el estado actual del arte no se tiene, como les dije recién, una comprensión completa del comportamiento de las fundaciones, amén de lo que hayamos revisado hace un rato, por lo que la mayoría de los métodos de análisis y diseño disponibles pues incluyen una mezcla de técnicas racionales, ¿sí? Y técnicas empíricas basadas en la experiencia recabada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, las técnicas racionales son aquellas que desarrollamos a partir, digamos, de principios físicos y la tecnología de la ingeniería, que son muy útiles para describir mecanismos que comprendemos y que podemos cuantificar. Y las técnicas empíricas están basadas principalmente, como les dije recién, en data experimental, ¿no? Y pueden ser muy útiles, de especial ayuda cuando se tiene una comprensión limitada de estos mecanismos físicos. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que los métodos para analizar problemas de fundaciones incluyen modelos conceptuales simples, con poca data experimental para validarlos, o técnicas empíricas que reflejan únicamente algunos aspectos básicos de los mecanismos que controlan el comportamiento de una fundación. Y por ello resulta fundamental la investigación continua en el campo de ingeniería de fundaciones, de manera de que se calibren a partir de la data experimental los modelos racionales que se empleen, mejorando de esta manera la exactitud en el cálculo de fundaciones. Entonces, se puede decir que, digamos, como regla general, vamos a decirlo así, que la precisión y la exactitud en cualquier cálculo de fundaciones va a depender no solo del modelo que se está empleando, sino de la información disponible para el diseño, ¿no? Pero digamos que es una buena idea tener en cuenta o tener en mente, digamos, dos cosas. Primero, que el resultado obtenido es un orden de magnitud, como ya vimos hace un rato, por lo que no tiene sentido expresar los resultados con, por ejemplo, no sé, 3 o 4 valores decimales como arrojan los programas de cálculo. No tiene ningún tipo de sentido porque estamos hablando de órdenes de magnitud. Como ingenieros debemos entender que estamos hablando de órdenes de magnitud y que por lo tanto eso pues hay que tomarlo con pinzas, por ahí van los tiros. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que
puesto que se trata de órdenes de magnitud, lo que puede considerarse que la predicción real del comportamiento de una fundación puede estar en el orden de más o menos el 50%, ¿no? Entonces, es decir, nuestros modelos, nuestra capacidad de cálculo actual, incluso con el programa más sofisticado que ustedes puedan utilizar, con los elementos finitos, con todos los datos que tengamos y todo esto, pues el orden de magnitud en la predicción está en más o menos el 50%. Es decir, que un asentamiento que estimemos puede ser mayor o menor en un orden de magnitud del 50% de ese asentamiento, ¿sí? Suena mucho, pero bueno, eso es lo que tenemos, que debemos conocer nosotros, que ese es el orden de magnitud y la exactitud en el cálculo de las fundaciones. Entonces, esto puede suscitar un problema, no sé si se quiere, filosófico, ¿no? ¿Para qué investigar el terreno si se tiene tanta incertidumbre en los datos y en los modelos que se emplean para predecir el comportamiento de las fundaciones, ¿no? ¿Para qué dedicar un esfuerzo y un dinero a esto, ¿no? Y estas preguntas pueden tener varias respuestas, pero en mi humilde opinión, el objetivo que se persigue es optimizar los costos del proyecto. Yo creo que ya lo mencioné en esta charla, creo que a mayor información siempre vamos a tener mejores diseños y por lo tanto vamos a tener menos costos de proyectos. Siempre tenemos que tener en mente como ingenieros que el objetivo de nuestra tarea es hacer los proyectos, obviamente, desde el punto de vista técnico de manera impecable, que cumpla con todos los requerimientos, pero también tenemos que optimizar los costos de proyecto. Eso, sobre todo para los ingenieros noveles, a veces es difícil de entender porque, bueno, a mí mismo me ha pasado, sinceramente, cuando uno empezó decía, bueno, yo soy un ingeniero, soy un técnico y a mí la parte económica pues no me interesa mucho. Pues mire, no hay nada más lejos de la realidad. La parte económica es de lo más importante que hay, es el aspecto más importante de cualquier proyecto, es la parte económica, no solamente el aspecto técnico. O sea, el aspecto técnico está al servicio de la parte económica. Entonces, ahí está el asunto de esto. Para optimizar los costos de proyectos, aun cuando tengamos una exactitud, digamos, este orden de magnitud un tanto amplio, pues nos sirve para optimizar los costos del proyecto, porque cuando yo tengo menos información, este orden de magnitud en vez de ser 50% puede ser del 100%. Y si es del 100%, pues entonces significa que tengo que frecuentemente sobrediseñar las fundaciones y por ende, pues gastar más dinero en eso. Por ahí va el asunto en mi opinión y de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Pasemos ahora al aspecto número 4 que quisiera resaltar en esta presentación, que tiene que ver con las condiciones geotécnicas especiales. Y para ponernos en contexto, podemos comenzar diciendo que, digamos, a la par del avance de la civilización, ¿no? y por ende la urbanización del territorio como consecuencia de este avance, pues inevitablemente pues aumentó la demanda, vamos a decirlo así, del uso de la tierra para mejorar la vida y el transporte. Y es por eso que cada vez se construyen más casas, más edificios comerciales, más edificios de oficina de gran altura, carreteras, ferrocarriles, túneles, diques, presas de tierra. Y esta tendencia de construir más, pues probablemente se mantenga en el futuro cercano, ¿no? Será más para estructuras de ingeniería renovables, de lo que sea, pero vamos a seguir construyendo, vamos a necesitar utilizar más tierra, ¿no? Entonces, a medida que disminuye la disponibilidad de emplazamientos de construcción adecuados, digamos en condiciones geotécnicas favorables, pues aumenta la necesidad de utilizar emplazamientos, vamos a decirlo entre comillas, inadecuados, o mejor dicho, menos adecuados para la construcción. Es decir, que resulta necesario desarrollar proyectos sobre suelos difíciles, que poseen condiciones geotécnicas especiales. Y aquí vale entonces preguntarse, ¿qué hace que un suelo sea difícil? Es decir, ¿cuáles son las condiciones o características que poseen este tipo de suelos? Bueno, desde el punto de vista práctico, podríamos decir que un suelo difícil, que posee condiciones geotécnicas especiales, es susceptible de fallar debido a la carga impuesta por la estructura, generar grandes deformaciones,
ser inestables, licuar ante la presencia de cargas dinámicas o ser fuertemente erosionables. Y cuando se detectan suelos difíciles en un proyecto dado, las opciones para hacer frente a estos geomateriales, las condiciones geotécnicas problemáticas, incluyen primero evitar el lugar, que ya vimos que es difícil, diseñar la superestructura en consecuencia, eliminar y sustituir estos geomateriales, estos suelos problemáticos por otros mejores y no problemáticos, o mejorar las propiedades del terreno y las condiciones geotécnicas de esa zona, ¿no? Nosotros aquí en esta presentación yo les voy a mostrarles, vamos a revisar brevemente 3 casos de suelos potencialmente problemáticos. Los suelos potencialmente expansivos, que sufren hinchamiento debido a la acción del agua. Los suelos potencialmente colapsables, que como su nombre lo indica, colapsan, sufren una alteración muy importante de la estructura debido también a la acción del agua. Y los suelos potencialmente licuables, que cambian su estado convirtiéndose en una suerte de lodo viscoso cuando son sometidos a solicitaciones dinámicas, ¿no? Entonces veremos qué características tienen estos suelos y cómo deben explorarse y estudiarse si se detectan en cualquier proyecto geotécnico, es decir, cómo considerar estas condiciones geotécnicas especiales para estos 3 tipos de suelos tan problemáticos y que son además los más comunes en la práctica. Bien, veamos cómo encarar el problema de los suelos potencialmente expansivos en un estudio geotécnico rutinario. Las arcillas potencialmente expansivas son aquellas en cuya composición predomina típicamente, como seguramente algunos de ustedes recordarán, el mineral montmorillonita, ¿no? Y esto implica que las partículas tengan una mayor superficie específica y por ende tengan una mayor actividad electroquímica. Y esta condición es la que genera que cuando las arcillas se encuentran parcialmente saturadas, reaccionen ante la presencia de agua, incrementando el volumen. Y es por eso que estas arcillas se llaman expansivas, o a mí me gusta más decirlo potencialmente expansivas, porque para que expandan tienen que saturarse, si no, no expanden. Algo especialmente importante es que la identificación de suelos potencialmente expansivos es vital en etapas tempranas del proyecto, cuando se realiza la exploración geotécnica, de manera de poder tomar las medidas necesarias para mitigar este problema y evitar que haya afectaciones durante la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces aquí en la lámina yo les muestro una suerte de paso a paso, vamos a decirlo así, para la identificación de suelos potencialmente expansivos como parte de un estudio geotécnico para tomar en cuenta esta condición geotécnica especial. Lo primero que debe hacerse, como en cualquier otro proyecto, es revisar la información disponible de estudios previos en el área, en los alrededores, y también analizar la geología del área. Esto sobre todo si estamos en zonas con climas áridos o semiáridos, donde existe mayor probabilidad de encontrar este tipo de suelos potencialmente expansivos. Posteriormente, pues es imprescindible una inspección visual de campo, en la que tenemos que buscar pues estas evidencias de expansión. Típicamente buscamos suelos como los que les pongo aquí en la lámina, ¿no? que estén agrietados, que tengan grietas de contracción que se forman durante el proceso de secado del suelo. Si se observan evidencias en campo, pues deben tomarse muestras imperturbadas, usualmente tipo monolitos, ¿sí? Como este que les muestro aquí en la foto, aunque también pueden ser obtenidas a mayor profundidad utilizando tubos Denison para la realización de ensayos de laboratorio especiales. Antes de proceder a realizar ensayos de expansión libre y controlada, que son los ensayos que se hacen en el laboratorio, es útil evaluar el potencial expansivo empleando algunas de las metodologías indirectas disponibles que están basadas típicamente en el contenido de coloides, el contenido de humedad, los límites de consistencia, que es información que se obtiene de ensayos de clasificación básicamente, ¿no? De granulometrías y límites. Y adicionalmente, si este diagnóstico indirecto del potencial expansivo vamos a decir que nos dice que podemos tener arcillas potencialmente expansivas, es bueno efectuar algunos ensayos de límites de contracción, porque es un ensayo que permite tener una buena idea del potencial expansivo del terreno estudiado. Y finalmente, pues hay que hacer ensayos en el laboratorio de expansión libre y controlada para cuantificar, ¿sí? Todo lo que hemos dicho hasta ahora sirve para
cualitativamente o cuantitativamente, pero de manera indirecta, el potencial expansivo, pero para cuantificarlo debemos realizar ensayos de expansión libre y expansión controlada. Y de esta manera, pues, como les digo, cuantificar de manera más precisa el asunto. Esta es la manera de enfocar el problema en la práctica, yendo de lo más general a lo más particular, al problema más preciso. Así que si en los pasos 1 y 2, vamos a decir así, en estos dos que están aquí, en los primeros se sospecha la presencia de estos materiales, especialmente si estamos en una zona, recuerden, de clima árido o semiárido, es conveniente tener en mente esta suerte de paso a paso que les muestro aquí en esta lámina para evaluar esta condición geotécnica especial. Bien, vamos a conversar ahora brevemente sobre otro tipo de condiciones geotécnicas especiales que pueden darse en la práctica, que tiene que ver con la presencia de suelos potencialmente colapsables. Los suelos potencialmente colapsables son suelos parcialmente saturados, que presentan una estructura abierta, ¿sí?, que está compuesta por una fracción, digamos, una fracción granular que está unida a través de materiales cementantes o conectores, que estos conectores son sales de arcilla, carbonatos, silicatos, ¿no? Y que forman una masa, vamos a decir, macroporosa, que tiene muchos poros, que tiene baja densidad y una alta relación de vacíos. Aquí en la lámina pues vemos un esquema, como les digo, fíjense las arenas, con estos puentes, que va acompañado con esta foto tomada en un microscopio electrónico en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela hace algunos años. Y yo los invito a que vean bien la fotografía. Aquí tenemos partículas de mayor tamaño, ¿sí?, que son las partículas de arena. Y luego pues tenemos esta suerte de puentes que vemos aquí, ¿sí?, que son las partículas más finas, que están entre las partículas más gruesas, ¿no? Y estas fuentes, pues, como les dije, están compuestas por sales, por arcillas, por carbonato y silicatos, que tienen como principal característica común que son solubles en agua. Estas zonas oscuras en la fotografía pues corresponden a los vacíos, por eso decimos que es una masa macroporosa con una alta relación de vacíos. Fíjense todo lo oscuro que hay en la foto, ¿no? Y es por eso también que por la presencia de estos vacíos pues decimos que tiene una baja densidad. Entonces, como en cualquier otro sistema de partículas, la estabilidad de una masa de suelo potencialmente colapsable va a depender de la estabilidad de estos elementos más débiles, es decir, que va a depender de los puentes entre las partículas de arena, estos puentes constituidos por sales, arcillas y carbonatos o silicatos. Es decir, que la estabilidad de la estructura va a depender de la resistencia entre las uniones entre las partículas. Y por lo tanto, cualquier falla de la estructura de un suelo potencialmente colapsable estaría asociada a una falla de estas uniones entre partículas de mayor tamaño. ¿Y cómo se produce la falla? Bueno, esta falla se produce porque se disuelve el cementante, es decir, estos puentes de sales, de arcillas, carbonatos y silicatos se disuelven a causa del humedecimiento o la saturación del suelo, es decir, porque entra agua en el suelo, ¿sí? Entonces, lo destacable de estos suelos es que se llaman colapsables porque esta saturación produce una suerte de falla frágil, es decir, se caracteriza porque se generan unos asentamientos grandes y repentinos y además están asociados a razones no anticipadas. Es decir, que la estructura del suelo colapsa, se derrumba muy rápidamente al entrar en contacto con el agua, y es por eso que estos suelos deben detectarse en etapas tempranas de la exploración geotécnica. Si se detectan, por ejemplo, durante el desarrollo del proyecto o luego de culminado, pues podrían generarse fallas importantes en el proyecto durante la vida útil de este proyecto, algunas de las cuales podrían a su vez desencadenar más fallas, ¿no?, como una falla en cadena. La buena noticia es que analizando un poco el entorno geológico y con un poco de información del terreno estudiado pueden obtenerse pistas que pueden alertar sobre la presencia de estos suelos potencialmente colapsables, de manera que el ingeniero geotécnico esté pendiente en campo para detectarlos. Entonces, durante la etapa de análisis de la información existente, pues debe tenerse presente que los suelos en los cuales es común que se consigan, que pueda ocurrir el fenómeno de colapso, son suelos recientes, desde el punto de vista geológico, por supuesto, pertenecientes al Holoceno, que tengan menos de 10.000 años.
suelos depositados en ambientes áridos o semiáridos, loes, suelos pertenecientes a abanicos aluvionales o a flujo de lodos, suelos depositados durante inundaciones rápidas, suelos residuales, producto del intemperismo de la roca o rellenos con material volcado. Entonces, si se está por iniciar una exploración geotécnica en un terreno donde se cumpla alguna de estas condiciones, pues hay que estar atentos a la posible presencia de suelos potencialmente colapsables. Un aspecto importante a destacar es que durante la exploración de campo, si se sospecha la presencia de suelos potencialmente colapsables, pues deben tomarse ciertas previsiones durante la ejecución de las perforaciones exploratorias. Y entre estas previsiones cabe destacar dos de suma importancia. La primera es que en estos suelos los valores de resistencia a la penetración del ensayo CPT son generalmente inferiores a 10 golpes por pie. Es un dato bastante importante tener en cuenta para la exploración porque puede ayudar a la identificación de estos suelos potencialmente colapsables. Y la segunda es que durante la realización del ensayo SPT es necesario que la perforación sea ejecutada en seco, es decir, sin utilizar inyección de agua ni tampoco tubería de forro hincada. Esto para evitar, digamos, que el suelo a ser muestreado colapse previamente a la realización del ensayo. Normalmente los suelos colapsables pues, pueden mantener paredes estables en el hueco de perforación sin la necesidad de tubería de forro. ¿Y por qué es importante no utilizar agua? Es decir, ¿qué ocurre si se utiliza agua para perforar? Pues que se produce un colapso prematuro del suelo. Acabamos de decir que el suelo colapsa por la presencia de agua. Entonces, si yo introduzco agua durante la perforación, pues el suelo va a colapsar y eso va a generar que pues, se disparen los valores del SPT por encima de los que tendría el suelo sin agua y eso dificulta la identificación de estos suelos, ¿no? Aquí yo les muestro unas láminas, fíjense cómo varía cuando está seco y cómo varía cuando cómo aumenta el SPT cuando se perfora con agua, ¿no? Fíjense cómo está seco, cómo varía cuando se perfora con agua. Las mayores diferencias se dan obviamente ante la presencia de suelos colapsables, ¿no? Entonces, cuando se sospecha la presencia de suelos potencialmente colapsables, las perforaciones deben ser en seco y sin forro. Y en cuanto al muestreo de suelos colapsables, el primer tipo de muestra, del cual seguramente ustedes conocen, es la muestra perturbada, obtenida a partir del ensayo SPT, y la particularidad que debe tener esta muestra es que la perforación debe realizarse, como les dije recién, en seco y sin forro. Por supuesto, esta muestra únicamente sirve para realizar ensayos de clasificación, ¿sí? No para evaluar el potencial de colapso, más allá de la sospecha de que pueda existir suelos colapsables cuando el número de golpes es menor a 10. Y es por eso que necesariamente deben tomarse muestras imperturbadas. Entonces, por supuesto, de estas muestras imperturbadas sí pueden tomarse datos respecto al grado de humedad y la clasificación. Y las muestras imperturbadas, una de las que es tomada también en la perforación es a través de tubos de pared delgada tipo Shelby, con la particularidad de que estos tubos deben tener como mínimo 4 pulgadas de diámetro en lugar de las 3 pulgadas típicas que se consideran para estos tipos de tubos en proyectos geotécnicos. Y estas muestras con Shelby son particularmente buenas cuando tienen espesores o útiles cuando existen espesores bastante amplios, considerables de suelos potencialmente colapsables. En las calicatas, es decir, en la parte superior del terreno, es posible tomar monolitos, ¿sí? Que son literalmente muestras talladas en el terreno, como esta foto que vemos acá. Esta muestra, por supuesto, tiene que ser adecuadamente envuelta en parafina o en un plástico aislante de manera que no gane ni pierda humedad durante su traslado al laboratorio. Y además, pues, debe almacenarse en cajas de madera o que estén en contenedores que tengan anime con acerrín a la vuelta de la muestra o en las paredes del contenedor de manera de evitar que la muestra se dañe durante la manipulación del traslado, ¿no? Una alternativa a estos monolitos, digamos, tradicionales es contar con trozos de tubos similares al Shelby del tamaño de 4 pulgadas que pueden introducirse en el terreno y tallar alrededor del mismo como vemos aquí en esta fotografía, ¿no? La ventaja de tomar estas muestras es que
el tallado en el laboratorio va a ser mucho más rápido y sencillo en este tipo de muestras, y lo mismo su almacenamiento y su transporte. ¿Y por qué es tan importante, son tan importantes estas muestras imperturbadas? Bueno, porque sobre estas muestras se llevarán a cabo ensayos de laboratorio que van a permitir determinar el índice de colapso y cuantificar el grado de gravedad del problema. Básicamente, a mayor índice de colapso, pues mayor gravedad. Entonces, fíjense que cuando hablamos de condiciones geotécnicas especiales, tenemos que tratar de identificar estos problemas lo antes posible porque influyen en cómo desarrollamos el estudio geotécnico, cómo obtenemos la información. Fíjense qué importante que es el primer paso de cualquier estudio geotécnico, que es el análisis de la información existente. Bien, pasemos a revisar brevemente lo relativo a suelos potencialmente licuables, que es otra condición geotécnica especial que debe revisarse, y lo primero es, como resulta lógico, comprender qué es la licuación. A efectos de esta breve presentación, pues basta con mencionar que la licuación es el proceso mediante el cual un sedimento que está sumergido, es decir, de bajo nivel freático, pues experimenta una pérdida de resistencia y deja de comportarse como un sólido para comportarse, como les dije hace un rato, como una suerte de líquido viscoso, ¿sí? En este contexto, pues cualquier suelo puede licuar, sin embargo, los sedimentos que son más susceptibles de licuar son arenas y limos limpios de baja compacidad con un bajo porcentaje de coloides, es decir, con un bajo porcentaje de partículas de arcilla. Como cuando se estudia la posible ecuación de un terreno dado, pues es importante analizar el marco sismotectónico del área, es decir, eh, 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 ¿por qué? Porque la licuación es producida por la acción de las ondas sísmicas, ¿no? Primordialmente las ondas de corte, que atraviesan estos estratos de suelos granulares, que están saturados, distorsionando la estructura del suelo y causando el colapso de grupos de partículas que se encuentran en este arreglo en estado suelto, ¿no? Estos colapsos incrementan la presión de los poros de los granos del suelo cuando el drenaje no ocurre. Y recordando un poco el principio de esfuerzos efectivos de Terzaghi, si la presión de poros alcanza valores cercanos al peso del suelo que está arriba, pues entonces el esfuerzo efectivo será prácticamente nulo y el estrato de suelo granular se comporta temporalmente, como les digo, como un líquido viscoso y se dice que la licuación ocurre, ¿sí? Aquí hay un esquema, ¿no? Acá está el estado suelto, qué le pasa a este acomodo durante el sismo y qué es lo que pasa después del sismo, que hay una deformación importante, ¿no? Eh, Aquí el resultado, como les digo, lo importante, y por eso hay que tomar en cuenta este potencial de licuación, es que el resultado es un asentamiento, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la licuación del suelo? Bueno, hay tres factores que influyen significativamente en la susceptibilidad de licuación, que son la densidad del suelo, el contenido de arcilla o de agentes cementantes en el suelo y las restricciones de drenaje. Normalmente el fenómeno de licuación está restringido a ambientes geológicos de depósitos recientes con un nivel freático muy cercano a la superficie, que yo se los menciono aquí: formaciones deltaicas, márgenes de ríos, áreas de inundación, depósitos eólicos o rellenos hidráulicos pobremente compactados. Hay varios criterios para evaluar el potencial de licuación, la mayoría de los cuales están incluidos en la normativa sísmica vigente en muchos países. Y es importante conocer estos criterios porque en todo estudio geotécnico debemos recopilar y generar a través de ensayos de campo y laboratorio la información necesaria para evaluar el potencial de licuación. Una evaluación, digamos, preliminar de la susceptibilidad de licuación de cierto depósito puede efectuarse utilizando el criterio chino o el criterio modificado del US Army, que como ven dependen del límite líquido, de la humedad natural y del índice de liquidez. Y una evaluación cuantitativa del fenómeno, básicamente utilizando digamos, la manera más común de hacerlo es a través del método de Sidan-Idris actualizado, las últimas actualizaciones de hace pocos años, que están basados en el ensayo SPT, en el N del SPT o en el CPT, ¿no? En ensayos de campo. Por eso es muy importante, pues, que durante el estudio geotécnico, pues, se analice la información
disponible del área de estudio, y si creemos que estamos en un área que puede ser susceptible de licuar, pues es muy importante realizar los ensayos de campo de manera controlada, porque es lo que nos va a permitir tener valores de campo que sean eh, eh, aplicables, digamos, que sean realmente válidos para poder hacer estas estimaciones dentro de las expresiones. No vamos a entrar en detalle aquí en estas expresiones por una cuestión de tiempo, pero sí es bueno que lo tomen en cuenta. Y por último, ¿por qué son tan importantes estos cuatro aspectos que yo destaqué en esta presentación? Bueno, el aspecto número uno, cómo se comporta una cimentación, pues es muy importante comprender el comportamiento de la cimentación, porque la información que nosotros debemos incluir en el estudio geotécnico y por ende que debemos obtener a través de ensayos de campo y de laboratorio, implica que tengamos claro este comportamiento de la cimentación. El aspecto número 2, la incertidumbre en la ingeniería de cimentaciones. La incertidumbre asociada a la ingeniería de cimentaciones hace que esta sea, como les comenté hace un rato, un arte y una ciencia. Por lo tanto, en cualquier estudio geotécnico vamos a tener información limitada sobre las condiciones del terreno, una comprensión incompleta de los mecanismos de interacción suelo-estructura y limitaciones en la predicción de las solicitaciones actuantes. Entonces, esto también tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que saber dónde estamos parados. Va de la mano con el aspecto número 3, la exactitud en los cálculos. El resultado que nosotros obtenemos en cualquier cálculo de fundaciones, al igual que en cualquier otra rama de ingeniería, y utilizando el mejor de los programas, no es más que un orden de magnitud, que típicamente puede considerarse más o menos en el 50% respecto a las condiciones reales. Y el aspecto número 4, que es muy importante, el tomar en cuenta las condiciones geotécnicas especiales, ¿no? Ante la presencia de suelos difíciles en un proyecto dado, las opciones para hacer frente a estos geomateriales que son bien problemáticos incluyen evitar el lugar, que ya vimos que es bastante difícil porque no quedan muchos lugares para desarrollarnos, diseñar las superestructuras en consecuencia, lo que puede llevar a diseños bastante, digamos, grandes, ¿no? Para soportar deformaciones, eliminar y sustituir los geomateriales problemáticos para otros mejores y no problemáticos, o 4, mejorar las propiedades de los geomateriales y las condiciones geotécnicas. Y para ello, para que podamos hacer esto, este aspecto número 4 hay que tomarlo muy en cuenta, porque es necesario identificar adecuadamente el problema para luego cuantificarlo y ver cuál de las 4 opciones que acabamos de decir o la mezcla de una de estas opciones pues se van a aplicar al problema en particular. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes en este webinar y bueno, seguimos hablando con algunas dudas, algunos comentarios que tengan respecto a lo que les acabo de mostrar. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu presentación. Muchas gracias por tus comentarios. También agradecer a todos los asistentes. Tenemos una audiencia bien nutrida el día de hoy. Voy a tomar nuevamente el mando para mostrarles acá mi pantalla. Y cómo, vamos a ver, a mostrarles por acá. Muy bien. Ahora creo que sí. Perfecto, creo que ahora la ven correctamente ya. A ver, sí, listo. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por la presentación, gracias por los comentarios, varios aspectos allí interesantes a analizar y a tomar un poco de conciencia en relación al proceso de desarrollo de un estudio técnico, tanto a nivel de investigación como a nivel de cálculo. Los comentarios relacionados con la parte numérica y de cálculo son bien interesantes porque hay que tener el concepto del orden de magnitud, como bien lo destacaba hoy Álvaro en su presentación, y entender que más importante que un 13,52 o un 17,21 es entender realmente lo que se está reportando, el objetivo que se sigue desde el punto de vista de dimensionado, de diseño y de llegar a una solución
definitiva para el proyecto. De verdad que muchísimas gracias porque nos da mucho que pensar en relación a la forma en la que debemos revisar el estudio técnico, en la forma en la que lo debemos concebir y el cómo manejar la información para un proyecto real. Por acá nos hacen varios comentarios, nos están agradeciendo acá desde Argentina, muchísimas gracias, nos saludan acá desde la Patagonia, nos saludan también, Ángela también nos hace unos comentarios interesantes, correcto. También nos agradece en relación a la información y bueno, a los comentarios que ha hecho Álvaro el día de hoy en el seminario. También saludan desde Colombia, desde República Dominicana. Bueno, de verdad que muy contento por el feedback, por la retroalimentación de todos los asistentes. Y quería comentarles que este seminario y la información que desarrolla el día de hoy Álvaro para visualizar el cómo concebir un estudio técnico, obviamente esto es un abreboca de algo que iremos a mucho detalle dentro de este programa de formación que inicia el 12 de septiembre, un programa desarrollado por profesionales que trabajamos en nuestro día a día en el desarrollo de estudios técnicos, en asesoría de proyectos geotécnicos, asesoría de proyectos integrales, donde obviamente tenemos que vincular el aspecto estructural con el aspecto geotécnico. Y bueno, ha sido una experiencia bien interesante porque nos ha permitido transmitir muchas experiencias en proyectos en el área industrial, en el área residencial, en el área comercial, en proyectos de edificios, de tanques, de puentes, de componentes industriales. Entonces ha sido bien interesante porque hemos plasmado acá de forma organizada un procedimiento para poder desarrollar el estudio geotécnico. Este programa ya tenemos una cantidad importante de egresados en los últimos años de este programa de formación, donde combinamos toda la experiencia que le comento con la normativa vigente, la normativa actual que se utiliza a nivel internacional y que consideramos la normativa de referencia para el desarrollo de estudios geotécnicos, como por ejemplo el Eurocódigo 7, documentación derivada del Código Técnico de España, relacionada específicamente con cimientos, la propia NCR de Colombia, la AC7 de los Estados Unidos, la AASHTO de puentes, el IBC, el ACI, pero también trabajamos con mucha otra documentación técnica de referencia, tanto internacional como de algunas regiones también. Hacemos algunos comentarios. Aquí creo que hay un problema acá con el audio. Denme un segundo por acá. Muy bien. Listo. Ok, entonces les comentaba que esta es la documentación técnica que estaremos combinando con todo lo que es el manejo de la información desde el aspecto técnico, desde lo que dicta, sí, la bibliografía, la documentación técnica de referencia, pero lo que hemos vivido en el desarrollo de muchos proyectos, tanto a nivel de exploración geotécnica como a nivel de desarrollo del reporte geotécnico como tal. Un programa de formación dirigido a ingenieros civiles, a ingenieros geotécnicos, ingenieros geólogos, a estudiantes de los últimos años de la carrera. Y cuando hablamos del ingeniero civil en general, también nos referimos a, dentro de este renglón, a muchas ramificaciones de la ingeniería, porque acá hemos tenido egresados que son, por ejemplo, gerentes de proyectos que necesitan entender cómo funciona un estudio geotécnico, necesitan entender cómo se desarrolla, incluso cómo solicitar una cotización de un estudio técnico, qué debo pedir, qué me deben suministrar desde el momento en el que pedimos la cotización. Uno de los aspectos que se le da mucha fuerza en este programa es la interacción entre los diferentes profesionales que hacen vida en cualquier proyecto típico. Es decir, qué información requiere un ingeniero estructural de un geotécnico, pero qué información requiere el geotécnico del estructural para poder trabajar con un documento potente, para que es que yo necesito el coeficiente de balasto. Ok, entonces necesito un orden de magnitud de las cargas
y necesito entender cuál es la estructura que vas a diseñar, si tenemos alguna preferencia de cimentación para darte el coeficiente de balasto más adecuado y que tú puedas llevarte eso a tu herramienta de cálculo estructural, considerando la respuesta desde el punto de vista geotécnico, y que no es algo que viene de una tabla ni nada por el estilo, porque es un parámetro de rigidez que depende de una relación tensión-deformación, por ejemplo. Entonces, si tú me das la data, yo te genero lo que tú necesitas para el proceso de diseño. Cuando completamos este programa de formación es porque hemos partido de analizar los conceptos de mecánica de suelo y mecánica de rocas aplicada al diseño de cimentaciones. Casi es importante destacar, estos son dos áreas enormes en donde la idea no es estar durante 2 meses estudiando conceptos básicos de mecánica de suelo, no, hacemos un repaso de qué es lo que dicta la mecánica de suelo, la mecánica de roca y cómo aplicar esto al diseño de cimentaciones superficiales y profundas, para que podamos ir de una vez al aspecto práctico. ¿Cuáles son los trabajos de campo y laboratorio que se deben desarrollar para este tipo de proyectos? ¿Cuáles son los parámetros que se contemplan en el diseño de cualquier cimentación? El geotécnico típicamente hace una validación inicial, propone una alternativa de cimentación, desarrolla tablas o gráficas con opciones de dimensión en planta de cimentaciones, longitud y diámetro de pilotes y este tipo de cosas. Y ya luego el estructural puede, a partir de dicha información, calibrar la dimensión definitiva para el proyecto que esté abordando. Obviamente siempre, si en algún momento ya se complican las cosas, siempre hay que también garantizar la comunicación entre ambos profesionales para que se pueda completar el diseño. ¿Okay? Fíjense que desde el punto de vista de verificación, esto es interesante porque muchas consultoras requieren entender qué es lo mínimo que debe llevar el reporte geotécnico. Que realmente hay todo un trabajo de campo y todo un trabajo de laboratorio que se realiza. Sí, estamos de acuerdo, pero es que hay una data que se requiere para diseñar, hay una data que se requiere para establecer las dimensiones de la cimentación, para poder desarrollar un proceso constructivo, para resolver un problema de una capa vegetal, de un movimiento de tierra. Entonces, todo esto ya entra dentro de estas guías de verificaciones que, como les digo, ha sido una experiencia bien interesante porque son perfectamente extrapolables a proyectos industriales, a proyectos residenciales, a proyectos de puentes, a proyectos de tanque, y obviamente en cada área ya cada profesional lo puede calibrar según sus necesidades. La idea es poder visualizar qué dictan los códigos, hasta qué punto llegan los códigos no resuelven todo el problema, entonces ya el ingeniero obviamente con su conocimiento, con su experiencia y manejando buen criterio puede combinar el lineamiento del código con el proceso ya de desarrollo del reporte geotécnico como tal y dar pautas más adecuadas a lo que sería la solución de cimentación o al problema particular que puede existir en sitio. Fíjense que en el programa nos vamos a vincular con procesos de modelado, análisis, diseño geotécnico y estructural de cimentaciones para entender qué es lo que ocurre allí. Obviamente acá vamos a ver muchos renglones, muchos tópicos, pero sí hay que entender cuál es el proceso lógico de diseño de una zapata, de un pilote, de una losa de cimentación, para lo cual también nos apoyaremos de herramientas de cálculo. Ya les voy a mencionar los software que estaremos utilizando a lo largo de este programa. Y fíjense, llegamos a un área bien importante en los reportes geotécnicos y que Álvaro comentaba el día de hoy con su presentación, que tiene que ver con los suelos difíciles. Y es que la idea es que podamos identificar, que podamos analizar y podamos atender el problema de suelos expansivos, licuables, colapsables, suelos blandos, el que estemos apoyados en una roca. No siempre es maravilloso que estemos sobre una roca y pueden haber muchísimos problemas. El que tengamos niveles freáticos elevados a nivel constructivo, esto trae serios problemas. Entonces, bueno, es uno de los tópicos que se les da también mucha fuerza en este programa. Y ya luego, recomendaciones, que fíjense, no es solo una recomendación de tipo geotécnico. Un reporte geotécnico tiene que ser una herramienta de trabajo, de manera que podamos solucionar un problema de excavación, de drenaje, de hormigón, de qué vamos a hacer con la viga de Riostra. La viga de Riostra forma parte del sistema resistente a sismo. Entonces, ¿qué consideración especial debe tener desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de construcción? ¿Qué pasa con el encofrado, con la compactación del material de relleno? Entonces, es interesante porque al final vemos que un reporte geotécnico no es un documento de 3, 4 páginas ni de 10 páginas, como a veces conseguimos barbaridades por allí en la práctica, que ojo,
ojo, porque siempre hago la aclaratoria, nunca soy de la posición de, bueno, es que esto es un estudio deficiente y punto. No, porque es que cuando uno analiza cada caso, te das cuenta de las barbaridades que se inician desde el cliente. Desde que el edificio originalmente era de 3 niveles de hormigón, terminó siendo de 7 niveles de acero, o cosas peores como que mira, el estudio geotécnico de 2 calles más allá me sirve para hacer esto, o bueno, un montón de cosas que uno oye en la práctica, ¿no? Y en muchos casos, también siempre menciono el caso de las comparativas de los precios, que a veces me parece un poco hasta chistoso. Ah, es que este cuesta la mitad. Bueno, claro, este cotiza 4 perforaciones, que es lo que establece la normativa, y este cotiza 2, y está fuera de norma. Obviamente este vale la mitad que este, es lógico. 4 uno y 2 el otro. O sea, no entiendo cómo no hay el criterio para poder tomar una decisión que esté alineada con la normativa, con lo que se debe hacer para poder cumplir con la calidad mínima exigida en cualquier proyecto, ¿no? Viendo un poco lo que es el contenido académico, y no sé si tienen alguna consulta, ya por acá han llegado algunos comentarios para que también podamos revisar cualquier inquietud, cualquier aspecto que deseen discutir, también conjuntamente con Álvaro, que aquí lo tenemos todavía conectado. Fíjense, a nivel de contenido académico, como les decía, iniciamos desde la mecánica de suelo y mecánica de rocas, obviamente aplicado al diseño de cimentaciones, obviamente para recordar conceptos que se deben tener frescos para poder abordar el resto de la temática. Nos vamos a ir a la investigación geotécnica luego y al reporte geotécnico, la definición, el alcance, el objetivo de la investigación geotécnica, cómo estimar los parámetros geomecánicos, qué debe suministrar el estructural geotécnico y el ingeniero estructural geotécnico y viceversa, ¿no? Cómo deben interactuar ambos profesionales. ¿Cuál es la normativa de referencia para investigación geotécnica y desarrollo de reporte geotécnico? En algunos sitios hay normativa muy completa para el desarrollo de este tipo de documentación, pero en otros sitios no es así, no ocurre de esa forma. Incluso en algunos sitios hay cierta documentación de referencia, pero que llega hasta un punto en particular. Entonces, nos aprovechamos de documentación técnica derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, por ejemplo, o del Eurocódigo 7, o de documentación española, o de alguna otra documentación de referencia o algún documento técnico de referencia que permita complementar esa carencia o ese vacío que puede existir en alguna documentación normativa de alguna región. Entonces, esos son los aspectos que discutimos en este módulo. Luego nos vamos a la parte de ensayos. Vemos un poco lo que son ensayos de campos. Vamos a ver con mucha profundidad el ensayo SPT, el ensayo CPT, los ensayos RQD, el desarrollo del ensayo con el presurímetro, el DMT, los ensayos dinámicos. Es importante que entendamos cómo se desarrollan, cómo funcionan, qué parámetros arrojan, cuáles son las correlaciones que existen para estos ensayos, porque son de los más frecuentes, los más comunes en la práctica, en algunas regiones unos más que otros. De por sí se puede decir que las presentaciones de mayor extensión obviamente son las de los ensayos SPT y CPT, para entender bien estos ensayos que son de amplio uso a nivel internacional. Vamos a ver ensayos geofísicos, vamos a hablar un poco de refracción y refracción sísmica, los ensayos cross-hole, down-hole, los ensayos CPT dinámico, vamos a ver un poco de procesamiento de señales, incluso algunas aplicaciones como este software que les menciono acá, que es para ver un poco la representación de la geofísica en un estudio de este tipo. El objetivo de esto es que podamos entender lo que se obtiene de un reporte geofísico, entender el alcance de un ensayo geofísico, entender que un estudio geofísico no sustituye a la geotecnia que desarrollamos mediante obtención de muestras hasta una determinada profundidad, de que realmente desde el punto de vista del proyecto son estudios complementarios. Un estudio técnico que requiera geofísica por algún aspecto en específico, que son cosas que estaremos discutiendo acá también para determinados tipos de proyectos, debe estar siempre de la mano con la ejecución de los ensayos de campo convencionales, como les menciono acá, SPT, SPT o cualquier otro de referencia. Entonces, aquí vamos a combinar ambos mundos de manera de que podamos entender qué se obtiene de un área de ensayos convencionales y qué se obtiene del área geofísica. Incluso ya en este tema vamos a poder generar modelos en 3D mediante el software Geo5. Esta herramienta la vamos a tener disponible totalmente a lo largo del programa de formación, la versión educativa, que no tiene ningún tipo de limitación, no tiene ningún tipo de restricción. Está interesante porque mediante el software Geo5 van a poder incluso reproducir algunos de los
ejemplos que serán parte del proyecto final. Es decir, en el proyecto final vamos a pedir unas alternativas de cimentación para un proyecto con una condición geotécnica en particular, y la idea es que puedan aprovechar la herramienta para poder resolver esos casos, pero ya desde este módulo ya podremos generar modelos 3D para poder concebir el terreno y generar los perfiles transversales, los perfiles longitudinales ya mediante esta herramienta que a nivel de manejo de información está excelente como una herramienta para presentar la data de campo, para presentar las planillas de campo, como digo yo siempre, para vender el proyecto al cliente. Es importante que el cliente vea que hay una muy buena representación de la información. Todo puede estar excelente y si no está bien representado, si no está bien explicado, si no está bien desglosado, realmente no va a tener el beneficio que esperamos, ¿no? En el módulo 4 vamos a hablar de ensayos de laboratorio, ensayos especiales. Obviamente la idea acá es recordar un poco cuáles son esos ensayos de laboratorio que típicamente se realizan en cualquier laboratorio, cómo efectuar una clasificación de suelo, cuáles son los ensayos especiales que típicamente conseguimos en cualquier laboratorio, ensayos triaxiales, pruebas edométricas, ensayos de consolidación, ensayos para medir potencial de colapso, expansión, etcétera. Y vamos a ver también algunos ejemplos demostrativos con esta herramienta, con la RS Dayrock Science, que es una herramienta que nos permite incluso simular ciertos ensayos de laboratorio. Está interesante para que podamos acercarnos un poco a de repente aquellas personas que no están tan en contacto con el mundo de los ensayos del laboratorio, de lo que hacemos para identificar las propiedades de las muestras, de los materiales. Bueno, podamos acercarnos un poco a este mundo. Obviamente este es un mundo enorme, ¿no? Obviamente cada uno de estos ensayos también tiene todo un tratamiento, hay investigaciones particulares en cada uno de estos temas, pero la idea es que podamos tener a la mano lo que típicamente requerimos a nivel de ensayos para cualquier proyecto. Este tópico está interesante porque, fíjense, vamos a abordar lo que es la dinámica del suelo y la respuesta sísmica de sitio. Obviamente no es un programa enfocado a desarrollar análisis de respuesta sísmica de sitio, pero vamos a poder ver algunos ejemplos de referencia con la herramienta Deep Soil. Vamos a ver cómo funciona la base de datos de terremotos del PIR de California. Vamos a ver en qué consiste desarrollar un análisis de respuesta sísmica de sitio que son exigidos en muchos proyectos. ¿Y qué información se requiere? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces ustedes están desarrollando un reporte geotécnico para un hospital, para un puente, para un mega urbanismo, un proyecto de alto impacto que requiere construir un espectro de sitio. Entonces allí van a estar dos equipos de trabajo, un equipo de trabajo del área sísmica que está desarrollando un espectro de sitio, un espectro de respuesta basado en una geotecnia que se está desarrollando. Entonces, ¿qué es importante acá? Que el técnico no pierda de vista que esto se está haciendo en el proyecto y que su información tiene que estar acoplada al análisis de respuesta sísmica de sitio. Entonces vamos a ver cómo funciona, qué data se requiere y cómo interactúa esto con la geotecnia tradicional y ver que hay cosas que ya tenemos a la mano y hay cosas adicionales que debemos solicitar. Entonces está interesante porque van a poder visualizar un poco los que no estén familiarizados con esta área, van a poder ver qué ocurre dentro de un estudio de análisis de respuesta sísmica de sitio y cómo se coteja esto con el reporte geotécnico convencional. En el módulo 6 vamos a ver proyectos de cimentaciones, cómo seleccionar alternativas de cimentación. Un reporte geotécnico puede dar 1, 2, 3, 4 alternativas de cimentación perfectamente. En algunos casos existe una sola para una condición geotécnica muy compleja. Y también según la data que se disponga del proyecto, restricciones a nivel de costo, disponibilidad de materiales en el sitio. Entonces, bueno, según eso hay que tener claro el alcance de cada alternativa y cómo indicarlas dentro del reporte, cómo mencionarlo. No se trata de un reporte simplemente decir, se recomiendan zapatas. No. Aquí hay que hablar de profundidad de desplante, hay que hablar de anchos mínimos de soporte para esa cimentación, si hay que hacer un tratamiento específico al terreno, cuáles son las dimensiones mínimas exigidas según las cargas que contempla el proyecto, cómo hacer el control de distorsión para no tener problemas de asentamientos diferenciales. Todas estas cosas las vamos a decir dentro del reporte geotécnico. Vamos a ver un poco lo que es la filosofía de diseño de cimentaciones para edificaciones, puentes a nivel de zapatas, losas, pilotes, grupos de pilotes, micropilotes y recomendaciones de diseño geotécnico estructural para cimentaciones superficiales y profundas, teniendo en cuenta la carga gravitacional y la carga sísmica. Este tópico es de muchísimo interés para el ingeniero estructural porque en la última era, en los últimos años, el ingeniero estructural quiere incluir
y ya lo hace, pero en algunos casos con ciertas limitaciones, lo que es la rigidez del sistema suelo-cimentación. Y para ello se debe dominar el concepto del coeficiente de balasto y de las curvas Fayet para el caso de pilotes sometidos a cargas laterales. Entonces, en ese caso, fíjense que el primer tópico que se aborda es cómo reportar el coeficiente de balasto. Esto no es simplemente un número que viene de una tabla, porque realmente estas tablas son unos valores de referencia que dieron algunos autores en el pasado para tener valores de referencia a ensayos de platos de carga en ciertos tipos de suelo. Pero eso no es lo mismo a que estimemos el coeficiente de rigidez de una losa de cimentación que tiene 15 metros de ancho y 30 metros de longitud. El mecanismo de generación de presiones debajo de la cimentación, el proceso de aplicación de carga sobre la losa y todo el mecanismo de respuesta suelo-cimentación es muy diferente a lo que ocurre en un ensayo del plato de carga. Entonces, ¿cómo se reporta ese coeficiente? ¿Qué parámetros necesito y cuál es la data más adecuada? Y acá se van a sorprender cómo un valor que obtenemos desde el punto de vista geotécnico tiene un acople fenomenal desde el punto de vista estructural, en el que el ingeniero estructural da y pide la deformación en su losa de cimentación y le arroja el mismo coeficiente de balasto que ha reportado el geotécnico. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero para ello tiene que haber un buen acople entre la data que suministra un profesional al otro y por eso empezamos hablando de esa interacción. Y luego vamos a ver algo con los pilotes sometidos a cargas laterales y también hago el mismo ejercicio. Vemos cómo obtener esa data con herramientas convencionales como Geo5, por ejemplo, pero ya luego ver qué ocurre con las herramientas un poco más especializadas en el área de respuesta no lineal de pilotes ante cargas laterales como el PILE. Y vemos entonces que si se llevan eso a una herramienta como SAP 2000, que es de aplicación estructural, el acople entre la respuesta de SAP 2000, Geo5 y el PILE es perfecta, es fenomenal. ¿Okay? De manera que es una de las cosas que también vemos a lo largo de ciertos ejemplos en este programa. Luego vamos entonces a utilizar Geo5 para modelar cimentaciones. Fíjense casos de zapata sobre arena, sobre arcilla, sobre suelos mixtos, estimamos asiento, vigas sobre fundación elástica, losas, pilotes, grupos de pilotes, de manera de que ya puedan utilizar la herramienta directamente en un proceso de diseño, aprovechar el beneficio que van a tener la licencia educativa sin ningún tipo de restricción a lo largo del programa y que además les va a permitir dar una solución mucho más rápida cuando les toca entregar el proyecto final, que es un reporte geotécnico completo. En el módulo 9 nos vamos a mucho detalle en relación a los suelos difíciles, algo que mencionaba hoy Álvaro en su presentación. Vamos a trabajar con herramientas para determinar ese potencial de licuación, que hoy Álvaro mostraba algunas expresiones en donde la metodología que se puede decir de las más utilizadas a nivel internacional es la del profesor Sid Anidi de los años 70, que ha venido el profesor Boulanger junto con otros colaboradores, ha venido perfeccionando, ha venido mejorando, ha venido incorporando nuevos parámetros y nuevos valores y ya tenemos los métodos. Hay una variación del año 2008 y otra del año 2014. Y esas metodologías las vamos a ver de forma numérica, manual, paso a paso, y las vamos a poder comparar con herramientas como esta que está acá, la Click SBS, que es un software desarrollado por la casa GeologySmiki, que está interesante porque permite determinar el potencial de licuación, obviamente de forma rápida, muchas perforaciones, etcétera, pero ya nosotros también lo vamos a tener programado. Entonces vamos a poder comparar y se darán cuenta que el resultado es exacto, porque obviamente el procedimiento que está programado es el mismo que vamos a utilizar de forma manual, pero van a tener las dos vías. El que prefiere trabajar con su hoja de cálculo lo podrá hacer. El que ya en un futuro quiere adquirir esta herramienta porque, bueno, quiere darle más potencia a sus reportes, a sus estudios, también lo podrá hacer y ya sabe lo que está ocurriendo dentro del software. Otro aspecto interesante es que cuando se habla de técnicas de mejoramiento del terreno ante fenómenos de licuación, abordamos mucho el concepto de las columnas de grava. Y en este caso vamos a ver otra herramienta que es la StoneSea, que es de la misma casa GeologySmiki, que permite entonces incorporar columnas de grava y ver el efecto del mejoramiento desde el punto de vista de capacidad portante, desde el punto de vista de asiento. Por ejemplo, ustedes tienen un suelo que era licuable, lo mejoraron, instalaron una losa de cimentación y ahora vemos cómo mejoró la capacidad portante de la losa, el nivel de asiento, eso también lo vemos con algunos ejemplos y también vemos de dónde provienen los cálculos que internamente desarrolla la herramienta para que podamos entender qué está ocurriendo y que dentro de este software y que estos software no sean unas cajas negras, sino que entendamos siempre cómo funcionan y en qué dirección vamos. Obviamente hay mucho énfasis en el aspecto de la licuación, sin embargo,
como mencionaba Álvaro, el día de hoy se estará hablando de suelos colapsables, de suelos expansivos, estaremos hablando en general de suelos difíciles y ya luego nos vamos a lo que son las recomendaciones de diseño constructivo de cimentaciones, la compactación de suelos, la construcción de pavimentos, de vigas de cimentación, construcción de cabezales, porque todo esto son cosas que pueden ir dentro del reporte técnico para que sea un documento de trabajo, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista de construcción. Todo lo que es el control de calidad en cimentaciones profundas. Acá el profesor Heriberto Chesuría nos trae un análisis bien interesante de lo que es la cimentación profunda desde el punto de vista de control de calidad, desde su proceso de desarrollo de la cimentación en el sitio y lo que tenemos que controlar allí para garantizar que lo que se está construyendo sea cónsono con lo que se estimó preliminarmente. Y bueno, esas técnicas de mejoramiento, estabilización, también depende del tipo de suelo, del tipo de amenaza que tengamos en el sitio, si es una amenaza de tipo eminentemente geotécnico, si es una amenaza de tipo sismo geotécnico, si es una amenaza que está asociada a los niveles de agua, etcétera. Al final vamos a revisar casos, vamos a revisar unos casos reales. Está interesante porque vamos a ver unas presentaciones ya más específicas de proyectos en el área de edificaciones, puentes, tanques. Hay uno bien interesante de estudio integrado geofísico y de análisis de respuesta sísmica de sitio de un viaducto, donde presento un poco allí el cómo se integró la geotecnia con la geofísica en el proceso de evaluación de un viaducto importante. Y ya luego la idea es que puedan desarrollar un reporte geotécnico para optar al certificado de aprobación. Fíjense que este proyecto final consiste en desarrollar ese reporte geotécnico completo, donde ustedes van a aplicar esos criterios que hemos estado revisando a lo largo del programa formación. Obviamente vamos a tener un alcance de un proyecto, vamos a tener unos aspectos de logística, de la investigación técnica que se ha desarrollado y la idea es que ustedes puedan suministrar un dimensionado de cimentaciones, dar recomendaciones de diseño y construcción, dar las pautas para poder desarrollar el proyecto, emitir limitaciones, conclusiones, comentarios, etcétera, y que puedan tal cual presentar un reporte geotécnico. El que ya desarrolla esta actividad es una excelente oportunidad para ver otros criterios, ver qué establece la normativa vigente, ver un poco el cómo combinar estas nuevas tendencias con lo que hacemos tradicionalmente. El que no lo hace y recién inicia en este mundo es una excelente oportunidad para que puedan ya desde el momento cero aplicar lo último que se debe utilizar para desarrollar este tipo de información. Y como les decía, aquellas personas que realmente no desarrollan estudio técnico, pero que constantemente están en un mundo de contratación de estudios geotécnicos, revisando alcance, peleando con el geotécnico, peleando con el estructural porque no se comunican, porque no se entienden, porque la información no fluye, etcétera. Bueno, es una excelente solución para esa situación de igual forma. Si hacemos clic acá en solicitar el folleto académico, van a poder conseguir mucho más detalle de lo que les he indicado acá. Van a poder ver el desarrollo de cada tópico, de cada aspecto, ya con muchísimo detalle y allí introducen sus datos y de igual forma también si tienen alguna duda adicional, se contactarán con ustedes para poder atender cualquier inquietud que tengan en el proyecto. Estaremos con ustedes una mezcla de profesionales con diferentes especialidades en el área geotécnica, en el área de proyectos integrales, en el área de gerencia de proyectos, en el área estructural, modeladores de software, profesores como por ejemplo el profesor Heredia, que también estará en el área de estabilización química de suelos, en uno de los temas de mejoramiento, estabilización de suelos. Entonces, bueno, es un equipo bien interesante y como les decía, lo que buscamos acá es transmitir nuestra experiencia a un programa de formación que puedan darle aplicación directa en sus proyectos. Los software que estaremos utilizando, como les decía, tendrán licencia de Geo5 completa incluida durante los 2 meses de desarrollo del programa, de manera que ahí van a poder modelar el terreno en 3 dimensiones, resolver la cimentación desde el punto de vista geotécnico, estructural, van a poder dar sus alternativas de solución para el proyecto, van a poder tantear otras opciones, incluso van a tener acceso a la totalidad del software, por lo que podrán también visualizar otros módulos en el área de taludes, en el área de contención, ya los que quieran revisar un poco más la herramienta. También les dejaré información adicional para que puedan aprovechar al máximo el software. El software DeepSoil, como les decía, se utilizará para
representar casos en el área de respuesta sísmica de sitio, el software Leak SBS de GeologySmith para evaluación de potencial de licuación, el software StoneSea para mejoramiento de terrenos con columnas de grava, el software LPILE para análisis de pilotes sometido a cargas laterales, para análisis no lineal, lo que manejamos con el concepto de la curva PY o PI, el software SAP 2000 para ilustrar un poco lo que es el modelado de un pilote desde el punto de vista estructural y la comparativa de este modelado con el análisis geotécnico, el software RS Data de Rock Science para lo que sería la simulación de ciertos ensayos de laboratorio. Es interesante ver un poco el cómo maneja esta herramienta estos casos y comparar con lo que típicamente conseguimos en la literatura técnica de referencia. La base de datos del PIE de California para entender un poco lo que es el proceso de descarga de terremoto, que es algo que se utiliza de la mano con Deep Soil para los análisis de respuesta sísmica de sitios. De igual forma, la base de datos del Cosmo y bueno, como les decía, siempre integrando la normativa de referencia, la normativa internacional de referencia. ¿Okay? Vamos a ver si tenemos alguna consulta, algún comentario por aquí. A ver qué tenemos por acá. Muy bien. A ver. Ok, por acá José Luis consultaba en relación a la normativa, si era normativa americana, europea. No, estaremos trabajando con muchos tipos de normativa, ok. Estaremos trabajando con esta integración de códigos que les mencionaba hace un momento. Ok, Julio nos comenta por acá, más que realizar los ensayos, más el entendimiento e interpretación de los resultados. Es correcto, uno de los puntos que hacemos mucho énfasis acá en este programa, asimismo, tal cual. ¿Estás ahí, Álvaro? No sé si Sí, vas a sí, comentar algo. claro. Sí. Sí, exacto. O sea, obviamente aquí no vamos a ver en detalle cómo se hacen los ensayos, ni mucho menos, pero sí vamos a mostrarlo, vamos a ver cómo se presentan, algunos tips de cómo pueden interpretarse, porque bueno, los ensayos son fundamentales en cualquier estudio geotécnico. Este no es un curso de los ensayos como tal, pero sí vamos a echarle un vistazo de cómo se hacen, cuáles son, cuáles aplican para diferentes tipos de suelo, para diferentes problemas que queramos estudiar, siempre en base a la normativa internacional, típicamente la ASTM, que es la que, digamos, la de mayor aceptación a nivel mundial en cuanto a ensayos de laboratorio, y lo mismo vamos a hacer también con los ensayos de campo, ¿no? Es más que nada echarles un vistazo y ver cómo se utilizan y cómo se interpretan. Tal cual. Sin embargo, importante destacar que para el caso de los ensayos de campo, por ejemplo, esto que les mencionaba hace un momento, el de, vamos acá, por ejemplo, los ensayos SPT, el ensayo CPT, son ensayos que se ven al máximo nivel de detalle. Ahí explicamos todo. Ahí sí, exacto. Todo. Sí, sí, porque son los que más se usan en campo y son fundamentales. Ahí nos vamos a explicar cómo montar el equipo, cómo hacer el conteo, cómo medir la energía, cómo sacar los datos, cómo tener las gráficas, todo eso lo vamos a ver a muchísimo detalle. Un tema interesante que vamos a ver aquí en una de las presentaciones, en una de las clases en vivo, es cómo corregir los valores de N de campo, que es fundamental para luego, es un tópico fundamental que normalmente no se hace bien, de acuerdo a mi experiencia, no he visto que no todo el mundo lo hace como tiene que hacerse la corrección del SPT, muchas dudas con eso, y es muy importante porque, por ejemplo, si vamos a utilizar una correlación para complementar los resultados de ensayo de laboratorio, ¿cuál SPT utilizo? El de campo, el corregido, con qué factores, cómo, eso lo vamos a ver también en detalle durante el curso. No, y es importantísimo porque luego para hacer análisis de licuación hay que tener muy claro este aspecto de la corrección del número de golpes, porque ya luego aparecen otras cosas como el concepto de las arenas limpias y bueno, ya todo esto tiene que ver con esos mecanismos de corrección, por eso es algo de tener muy claro desde el comienzo, tal cual. Por acá comenta José Luis, se desarrollará un diseño de inicio a fin, la teoría está ampliamente divulgada, pero sería interesante ver un documento completo. Sí, de por sí ese proyecto final que estamos hablando, es un reporte. Vamos a entregar un reporte geotécnico completo. Se va a entregar la data geotécnica de un proyecto y vamos a desarrollarlo
de la mano con nosotros, le vamos a dar las pautas, le vamos a dar todos los insumos y la idea es que conjuntamente vamos a hacer un documento donde está la introducción, la metodología, los objetivos, el alcance, modelamos el terreno, damos la data, estimamos unas cimentaciones, damos unas recomendaciones, damos unas conclusiones, o sea que tal cual, ese es el objetivo acá, que se pueda finalmente completar el objetivo de desarrollar un reporte geotécnico completo, tal cual. De hecho, en el último módulo, además de que ustedes, los alumnos, van a desarrollar un estudio geotécnico con una data que le vamos a dar, vamos a revisar estudios geotécnicos reales de casos en los que hemos trabajado, que son bastante interesantes y también completos. Y además, digamos que el curso está pensado de manera, ustedes ven que incluye muchas cosas, pero bueno, eso es lo que, o sea, el curso está pensado para revisar toda la información que debemos manejar para hacer un estudio geotécnico de calidad. Y obviamente fue concebido siempre pensando en lo que normalmente le falta a los estudios geotécnicos que por ahí nos ha tocado revisar. Entonces, aquí está como debería hacerse. Por eso es que vemos tantos temas y obviamente al final es que nosotros, los mismos alumnos, pues generen un reporte geotécnico como debe hacerse, ¿no? Y revisaremos estudios geotécnicos reales para que ustedes puedan verlos. Tal cual, tal cual. Por acá consulta Edison, un cuasi tocayo. ¿Habrá documentación en PDF o son clases grabadas? Un programa de formación típico de Sísmica Institute se compone de un aula virtual en el que ustedes hacen vida con mucha información. Cuando le digo mucha, es mucha información desde el punto de vista de sesiones grabadas, ejercicios resueltos, discusión de casos, revisión de experiencias, etcétera. Semanalmente tienen sesiones en vivo con nosotros, como la que tuvimos el día de hoy. Presentamos un caso, presentamos un tema, una experiencia, un proyecto. Luego se hace toda la discusión. Esa sesión sirve para discutir el caso que se está presentando, tal cual, y adicionalmente para discutir los tópicos que se abordan a lo largo de esa semana. De igual forma, esto se complementa con un foro a 24 horas al día, donde ustedes pueden formular sus preguntas, sus inquietudes en relación a cualquier tópico que esté dentro del aula virtual o que se haya discutido en alguna sesión en vivo o que sea un tema que está relacionado con los tópicos que se están revisando, de manera que los profesores a cargo hacen vida en el foro para poder atender dichas inquietudes y al final del programa se desarrolla este proyecto final que también es revisado y ustedes reciben dos notas, una nota cuantitativa, una nota cualitativa con comentarios y los comentarios van dirigidos a, mira, no te recomiendo que dimensiones la cimentación de esa forma, te recomiendo que controles la longitud del pilote de tal manera, mucho cuidado con la cantidad de acero porque se ve excesiva, a la hora de recomendar una excavación de este tipo no se recomienda lodo bentonítico por esto, sino más bien un forro de este tipo por X razón. Eso es lo que ocurre en, por ejemplo, en este programa, pero que es un reflejo típico de cualquiera de nuestros programas de formación, para que puedan tener también tenemos material de apoyo que van a poder revisar, que también está colgado en el aula virtual. Sí, todo esto, todas las presentaciones, todo el material de las presentaciones, todos los casos resueltos, todos los ejercicios, toda la documentación en PDF es descargable toda. O sea, ustedes pueden descargar todo. Se da una presentación para diseño de, no sé, X componentes, se da la presentación, se ve la sesión y el material que se utilizó durante toda la clase con las presentaciones en PDF, todo eso es de ustedes. ¿Okay? De manera que todo eso es descargable, tal cual. Adicional a todo lo que les comentaba anteriormente, que tiene que ver un poco con la logística y la dinámica del programa de formación. ¿Okay? Me consulta por acá Julio César, ¿los videos de clase se pueden descargar? No, los videos es lo único que no se puede descargar. ¿Okay? Todo lo del material escrito, todo el material generado en presentaciones, en cálculos, en diseño, en presentaciones, documentación técnica de referencia, todo esto es descargable, menos el video de la clase. ¿Okay? Funciona equivalente a como cuando vamos a una universidad, tal cual, ¿ok? El mismo sistema.
Bueno, una cosa adicional que quería comentarles es que primero déjenme que me voy a mover al calendario para ver qué tenemos acá. Tenemos en los próximos webinars, tenemos el día de mañana un webinar dedicado a los cambios del ACE 7 2022 en el diseño sismo resistente. Puede ser de interés tanto para geotécnicos como estructurales, aquellos que puedan asistir. Luego tenemos el 18 de septiembre un webinar enfocado al diseño y construcción de tanques de acero. Y luego el 20 de septiembre, diseño de muros estructurales especiales con ACI 318. Siempre estén pendientes de la sección de calendario para que estén al día de los próximos webinars y ya pueden registrarse automáticamente en los que ya están acá publicados. Y adicionalmente, si hacemos clic acá en el blog, van a tener acceso a siempre hay un artículo nuevo relacionado con estos temas. Por ejemplo, hoy que hemos estado hablando mucho de geotecnia, hay unos bien interesantes. Por ejemplo, fíjense este que escribe acá Álvaro, tiene que ver con la estimación de asientos de cimentaciones en base al ensayo SPT. Muy buen artículo que explica el cómo correlacionar la data del ensayo CPT con el proceso de estimación de los asientos, revisión de teoría, revisión de conceptos bien importantes para entender no solo el proceso de estimación de asientos, sino el comportamiento de la cimentación, que es algo que también a veces como que perdemos de vista. El caso de pilotes de antecargas laterales, acá hay uno también que habla un poco de esa comparativa que les mencionaba entre Geo 5, el PILE y SAP 2000, y también pueden revisarlo al detalle. El cómo se hace esa comparativa y cómo podemos tener un buen diseño acoplando la parte geotécnica con la estructural. Acá recientemente se ha publicado uno de tanques de acero API 650, que hay un poco la explicación de todo lo que es el cálculo sísmico de un tanque con comparativas contra la herramienta SAP 2000 y las comparativas con los cálculos manuales, utilizando otra herramienta también de referencia, que es la herramienta TANC, bien conocida también a nivel internacional, y ver un poco el cómo se acopla el proceso de modelado con los cálculos numéricos, con los cálculos manuales. Está bien interesante, aquellos que puedan estar relacionados con este tipo de proyectos también. Y fíjense, este último, estos son unos artículos que yo recomiendo enormemente porque son artículos de aplicación directa. Esta es una guía de diseño geotécnico estructural de pilotes rotados. Recientemente escribieron los ingenieros Carlos Bastardo, el ingeniero Dayan Estaba. En este artículo se parte desde la carga actuante del proyecto, el planteamiento original, se hace toda la verificación de capacidad estructural, todo un proceso de predimensionado de tipo desde el punto de vista estructural. Y lo más interesante, se hace la verificación con las dos filosofías, filosofía ASD y filosofía LRFD. Está muy completo, porque ya luego que salimos de este predimensionado estructural, nos vamos a efectuar el diseño geotécnico del pilote, a ver si eso que predimensionamos funciona o no desde el punto de vista geotécnico. Todo el tratamiento de la capacidad portante vertical, las diferentes teorías que podemos conseguir en la práctica, o una de las más conocidas que conseguimos en la práctica para estimar capacidades portantes. Acá se aplica una de estas en particular, el reporte de los datos, el cálculo de asientos, incluso acá se construye la curva carga asiento de un pilote. Y al final se hace el diseño según ACI 318 y todo el diseño, tanto el geotécnico como el estructural, se compara contra la herramienta Geo 5. Es realmente una guía de diseño. Está muy completa, muy buena. De verdad que ha sido un esfuerzo bien interesante de estos dos profesionales, ingenieros de proyecto que hacen vida en sísmica in situ, y está muy completo, de verdad, todo lo que ha sido el proceso de desarrollo de este artículo, como tal cual una guía de diseño para pilotes rotados, que es algo que hacemos mucho en la práctica. Incluso hay otro artículo en la misma línea que si se van acá a la web van a poder conseguirlos también, que tiene la misma esencia, que este es del ingeniero Dayan Estaba, es de marzo, y es siguiendo el mismo esquema asociado al caso de la zapata, de una zapata. Igual, las cargas, el predimensionado, todo el manejo del diseño geotécnico, las verificaciones de capacidad portante, la evaluación de la capacidad al levantamiento, al deslizamiento, todo el análisis de asiento, los valores obtenidos, el diseño estructural completo, todas las verificaciones, aplastamiento, punzonado, corte, flexión, todo completo.
y luego adherencia, anclaje, y luego al final se hace toda la comparativa con la herramienta Geosync. ¿Vale? Entonces, que bueno, pueden también revisar esta información para que puedan complementar un poco los tópicos que hemos estado revisando el día de hoy y a lo largo de estos seminarios que también estaremos teniendo en las próximas sesiones. ¿Está bien? Bueno, muy bien, excelente, señores. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna consulta, como les decía, pueden ir a nuestra web, pueden ir acá a esta, les doy acá a esta dirección, ya se las pongo acá en el panel de preguntas para que puedan revisarlo con más detalle. Como les decía, pueden descargar el folleto detallado si vienen acá en la web y hacen clic acá, introducen sus datos y automáticamente tienen el folleto con todo el detalle de lo que hemos revisado el día de hoy, de lo que les explicaba acá como parte del contenido académico. Los que me están consultando acá en relación a las fechas, logística, costos, no se preocupen que una persona del equipo estará en contacto con ustedes para suministrarles la información que requieran, todo lo que es la forma de pago, las modalidades, el cierre del proceso de inscripción. Todavía estamos a tiempo de apuntarnos, aquellos que estén interesados. Y bueno, recuérdense que iniciamos el 12 de septiembre. Y bueno, para nosotros un placer tenerlos por acá. Manténganse atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales de comunicación frecuentes, porque seguiremos teniendo estos seminarios, estos webinars para seguir hablando de esta temática en el área técnica, en el área estructural, en el área de tanques, en el área de muros, de taludes, etcétera. Vienen muchos seminarios bien interesantes y bien potentes en los próximos meses. ¿Okay? Excelente, muchísimas gracias a todos los asistentes. Agradezco que casi todos los que iniciaron los tengo acá hasta el final. De verdad, muy contento. Gracias, Álvaro, por tu presentación, por tus comentarios y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo y muchísima salud para todos. Hasta luego. Hasta luego.